Bueno, bienvenidos, James, Jolie, al podcast Dos Idiomas, Dos Corazones. ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Hola ya. Pues muy bien, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Fenomenal. Sí. Muchas gracias por pasaros por aquí. Perdón. Muchas gracias por pasaros por el podcast. Tenía muchas ganas. Nada, con ganas de contar nuestra experiencia, sí. Sí. Para poner un poco en contexto a las personas que nos están escuchando, aunque ya he contado un poco de vosotros en la intro, pues si os parece, os presentáis así brevemente cada uno y también qué pack formáis vosotros dos. Perfecto. Bueno, yo soy Yolanda Martín, soy de Madrid. Entonces, bueno, me crié en Alcorcón, pero bueno, luego es verdad que empecé a estudiar idiomas con mucho interés y de hecho me formé como traductora. Entonces, enseguida me fui, cuando acabé la carrera, me mudé a Francia brevemente, donde conocí a James. Y luego, bueno, estuvimos aquí brevemente, nos fuimos a Nueva Zelanda unos años y luego de vuelta aquí. Llevamos de vuelta, pues, ¿cuánto tiempo? 12 años más o 12 años. Así que, bueno, yo, pues, toda mi vida, pues, la he pasado hablando en español. Sí. Y James, pues, lleva menos Sí. años, claro. Sí, menos años hablando español. Uy, perdón, todavía. Como cualquier padre, medio enfermo, todo el rato, medio una tos. Pues sí, soy de Nueva Zelanda, así que del otro lado del mundo, las antípodas, y me fui a Francia con, ¿cuánto? 27, 28 años, porque quería, no sé, vivir un poquito de ese sueño europeo, ¿no? Y conocí a Yoli en Toulouse y bueno, luego empezamos hablando francés, de hecho. Era nuestra idioma. Yoli no tenía mucha confianza con su inglés, yo no hablaba nada de español, así que hablamos francés. Bueno, mi francés tampoco era muy un nivel el suyo sí, más Un alto. poquito más. Sí, y luego lo fuimos sí, como he dicho, a Nueva Zelanda y a Madrid y ahora sí, 13 años y bueno, España es mi casa, es que me siento muy cómodo aquí, estoy encantado de vivir aquí y no sé, y me encanta la cultura y al final mi trabajo, hago vídeos de YouTube, bueno, lo hacemos, enseñando a la gente que quiere viajar aquí o mudar aquí un poquito cómo es vivir en España, la cultura, la gastronomía y tal. Y tenemos una hija también. Una hija, sí, eso es Este es el parte del kit. Sí. Una niña que va a cumplir 3 años en agosto y bueno, te podemos contar si quieres. Claro, es lo que te iba a preguntar. De repente tenemos aquí este entorno así súper multicultural, ya no solo por vuestro background, ¿no? Sino también por os conocéis fuera, eso también hace que como que todo se impregne de cultura, ¿no? Viviendo en Madrid, pero también viviendo pues de manera mixta, ¿no? Al final, con vuestras culturas, vuestros idiomas, y llega vuestra peque y entonces, bueno, a ver, obviamente la pregunta es obvia, ¿no? ¿Por qué decidís educarla en dos idiomas? Pero aunque parezca obvia, es que no siempre ocurre así o no siempre se decide al principio, sino que a veces hay familias mixtas que dicen, bueno, pues vamos a esperar un poco porque igual al principio la confundimos, ¿no? ¿Vosotros lo tenéis claro esto? Sí, muy claro, la verdad, desde el Sí. principio. Solo teníamos que decidir un poco cuál iba a ser la estrategia, ¿no? Cuál iba a ser el idioma hablado en casa, si íbamos a hacer cada uno un idioma y demás. Eso es lo que tuvimos que decidir, pero teníamos clarísimo que era una oportunidad que no íbamos a desaprovechar. Mucha gente ve rápido el ángulo de estudios o profesional, como, no, fíjate, es que ya, pues claro, crece con el inglés y tal, ¿no? Por el futuro. Pero también es el conocernos a nosotros de verdad. O sea, James es importantemente de habla inglesa y parte de su oficio es también el lenguaje y es es muy importante enseñar la cultura. Es como que no estaría completa, es nuestra hija de los dos, ¿no? Sí, supongo que al final de haber conocido a gente bilingüe, trilingüe en nuestras vidas, que tenemos amigos que han ido al liceo francés, que hablan castellano, francés, supongo que hemos siempre tenido, y hemos viajado bastante, hemos siempre tenido gente a nuestro alrededor que sí hablan quizás dos idiomas de forma bilingüe, así que era, como has dicho, una oportunidad para Lucía y la idea nunca nos había ocurrido la idea de no enseñarla los dos idiomas, eso es imposible y era más, como dice Yoli, cómo en vez de sí lo íbamos a hacer. Claro, además fuisteis valientes también de hacerlo pues desde el principio, ¿no? Porque
pues siempre surgen estos miedos iniciales de, si le empiezo a hablar con 2 idiomas desde que es pequeña, igual no va a hablar ninguno, va a tardar en hablarlos, porque al final, bueno, pues gestionar cognitivamente 2 idiomas a la vez, pues tiene sus complicaciones, que yo siempre es lo que digo, yo es que tú imagínate, ¿no? Lo que hay que gestionar, ¿no? Entonces, de repente tomáis la decisión también de mantener la lengua de herencia de James, porque también es un poco esto, ¿no? Es lo que tú decías, Yoli, de que, bueno, es que ella no es solo mi hija, es también su hija y sus raíces culturales también están allí, ¿no? Entonces, tomáis esta decisión, pero ¿cuáles fueron los primeros desafíos a los que os tuvisteis que enfrentar en estos primeros años? Buscar la técnica, ¿no? Sí, un poco buscar el que íbamos a hacer, el enfoque. Y bueno, también un poquito mis padres, mi madre sobre todo, que no es que se opusiese, obviamente tampoco podía decir mucho más allá, pero sí que tenía sus opiniones, ya ha dejado de decirlo porque se lo he explicado muchas veces, pero sí que, pues pobrecita, se va a hacer un lío. Es como cuando no le dábamos azúcar, ¿no? Y pobrecita, que la tarta, ¿no? Que no come tarta, ¿cómo no va a comer tarta, pobrecita? Pues esto era un poco similar, ¿no? Pobrecita se va a hacer un lío con los 2 idiomas y bueno, yo creo que al final ya o se ha dado por vencida o ha visto que la niña tampoco está tan confundida y parece que sí, que lo entiende perfectamente en inglés y ya está, ya ha dejado de decirlo. Yo creo que siempre es el tema, hay desafíos con los abuelos, con la familia. Para mí, mi familia entiende, ¿no? Es una familia que entiende lo que estamos haciendo, lo ven como una cosa muy positiva. Pero para mí me da un poquito pena a veces porque Lucía entiende inglés, ¿sabes? Tiene 2 y medio, entiende inglés, responde a veces en inglés, un Spanglish, pero responde principalmente ahora mismo en español. Así que cuando estamos con mi familia, que no hablan español, ella entiende lo que les dice, pero a la vez responde en español. Y mi familia no entiende a Lucía. Así que cuando hablamos por Skype con mis padres en Nueva Zelanda, mi madre pregunta algo a Lucía y Lucía responde en español y yo tengo que traducir. Y bueno, está bien, tampoco me da pena ni nada, pero bueno, no hay tanta, quizás la conexión no es tan fluida como podría ser, supongo. De momento. De momento, claro. En 5 años, pues... Claro, es un poco esa clave, ¿no? Que todavía es muy peque, tiene que ir desarrollando su lengua minoritaria, ¿no? Pero mencionas algo que es muy interesante, que al final esa conexión, ¿no? Porque yo creo que es algo que en los hablantes de lengua de herencia pues es muy importante porque pues están lejos, ¿no? Los abuelos. Entonces, obviamente esa conexión hay que ir alimentándola pues de otra manera, es mucho más difícil que si tienes a tus abuelos al lado, obviamente, ¿no? Y si encima es otro idioma en el que la niña pues todavía no se puede comunicar directamente, pues hay que hacer como, porque, por ejemplo, no sé, casos que he vivido en nuestra escuela o de conocidos de niños que ya son más mayores y claro, cada verano que iban a visitar a su familia, pues era ese problema, pero no era ese problema con 3 años, sino que seguía siendo con 8, con sus primos, con los abuelos. Y claro, al final es que es verdad que se produce esa ruptura, o sea, si no se trabaja para mantenerlo, es muy complicado que un niño traduzco, digo, entiendo, es muy difícil. Entonces, la conexión que formas con tus abuelos es algo más allá del lenguaje también, del algo verbal, ¿no? Es que al final tienen conexión. Claro, no ven a ellos tanto como ven a los abuelos de aquí, y no pueden comunicar con tanta fluidez, pero tienen conexión. Sí, hacemos y hay amor, de hablar. hacemos mucho esfuerzo, llamadas semanales y tal. Claro, es que yo creo que esa es la clave, que hay que hacer un esfuerzo de mantenerlo porque ya solo el verse, ¿no? Muchas personas que dicen, ay, la pantalla es fría, digo yo, pues yo he generado conexiones tan fuertes, incluso con personas que no he visto nunca físicamente, a través de una pantalla, que si tú haces el esfuerzo porque esa conexión se mantenga, pues es que ella se acuerda, o sea, están presentes en su vida realmente. A ella además le gusta, pues bueno, como no le dejamos el iPad más que para eso, pues yo creo que aprovecho ese momento para estar como... La pantalla, sí, es verdad, es verdad. No, pero mencionabais también algo interesante que es lo de las relaciones con la familia, ¿no? Como esa primera, ¿no? Pues del desconocimiento, un poco del rechazo de, ay, madre, vaya lío, se va a confundir, ¿no? ¿Habéis sentido que esto, bueno, Yoli ya mencionaba, ¿no? Que al principio un poco con su familia, pero que ya van entendiendo, ya ven que la niña no tiene ningún problema, pero con amigos, conocidos, otro tipo de personas que tengan como, ay, no lo veo, ay, yo esperaría unos años. Ya sabemos que siempre estamos dando recomendaciones a los padres, ¿no? Por esa parte no tanto, pero es verdad que supongo que no es por
círculo, como decía justo antes James, que tenemos pues varios amigos que son bilingües, luego pues yo tengo todo un círculo de amigos de la facultad traductores, con lo cual, pues claro, el tema de los idiomas, pues como por supuesto, se da por sentado que la niña va a ser bilingüe, si no trilingüe. Ya. Entonces sí, no nos encontramos así No. tanto, la verdad, pero bueno, yo El dentro del entorno que círculo, tenemos, claro, sí, pero mucho gente bilingüe. bastante multicultural. Sí, por el Claro. que ha estudiado traducción e interpretación, que al Sí. final los amigos son lo que son, ¿no? Claro, y estaba yo pensando, se me ocurre ahora, ¿y eso os ha supuesto como tener presión? Porque como decía yo, no, bilingüe, trilingüe, esto ya se da como por hecho, ¿no? Padres Bueno, bilingües. yo he tenido un poquito... Pues vale, ¿no? Yo he notado a veces presión como autopresión, ¿no? Que ya, digamos, si lo hacemos bien, el bilingüismo ya lo tenemos sí o sí, ¿no? Ujú. Así que quizás podemos añadir enviarla a un liceo francés y tendría como 3 idiomas. Eso es lo que he pensado a veces, pero no sé, no he desarrollado mucho más ese Sí. pensamiento, pero he tenido esa idea que al final si en ese momento de la vida es como fácil aprender 2 y incluso 3, ¿por qué no 3? Pero no sé, soy de la pareja, soy el más que empuja más en esas cosas. Que tira más. Que tira más. Y quizás tengo que Fíjate, empuja, Dango. relajarme. Sí, yo efectivamente soy más de esperar y ver, ¿no? Y que, bueno, en el cole, bueno, ya veremos qué cole dan, porque estamos justo ahora en ese periodo. Pero bueno, sí, seguramente, oye, pues es verdad que estudiar una tercera lengua sería algo bueno. Y luego ya veremos, pues si le gusta y le motiva, pues a lo mejor se puede Sí. fomentar un poco más, pero... Claro, No, yo soy más de la opinión de, bueno, pues sí, habrá que ir viendo también, ¿no? O sea, sí. dejarlo ahí accesible. A ver qué pasa, exacto, porque, a ver, suele ser común. Yo, mis alumnos bilingües que tienen también el español como lengua de herencia, son muy buenos con otros idiomas. O sea, es verdad que al final tienen facilidad. Y casualmente tengo una alumna que va ahora a pasar, ella vive en Londres y va a pasar al A-Level, que sería como el bachillerato después de la secundaria, y va a hacer francés, español, o sea, va a hacer los 2 idiomas, y el francés solo lo ha estudiado en la secundaria, pero como se le da bien, porque tiene esa facilidad, pues dice, quiero hacer otro idioma, ¿no? Al final... Yo creo que ese camino ya va viniendo un poco, porque ven que tienen habilidades con respecto al resto de compañeros que no son bilingües. Eso es innegable. Sí. Y claro, sois una pareja pues, culturalmente con diferencias, vivís en Madrid. ¿Cómo manejáis esas diferencias para que también ella, pues claro, las tenga presentes realmente, ¿no? En su educación. Es verdad que nosotros, bueno, llevamos tanto tiempo viviendo juntos también que tenemos mucho ya nuestra cultura de casa, ¿no? Sí. Propia. Sí. Es verdad que no tenemos muchos choques o diferencias así de, wow, no me puedo creer que pienses esto o que tal, porque llevamos mucho tiempo juntos nosotros. La niña tiene 3 años, pero nosotros llevamos casi 20 años ya en una relación. Claro. Entonces sí que tenemos nuestra propia cultura, pero a lo mejor sí que veo que, pues por ejemplo, si hay una diferencia, al final lo que va a primar es el punto de vista de qué es lo mejor para Lucía. Por ejemplo, nos pasa un poco en el tema de, que no es que yo lo prefiera, bueno, el caso, que nos pasa en el tema del trasnocheo, el trasnocheo español. Y cómo pues las cenas suele ser a las 9:30. Eso desde luego es muy poco compatible con tener un bebé y un niño. Entonces sí que yo creo que respecto a muchos amigos, es verdad que otros amigos también lo hacen parecido, pero hay otros que sí que se dejan llevar más por, venga, pues cenamos tarde y al final pues lo que tienes es un bebé o un niño que no está durmiendo lo suficiente, me parece a mí, ¿no? Entonces Sí. eso al final, pues lo que podría ser una diferencia cultural de, ay, fíjate, pues es que me encantaría que estuviese más en las cenas familiares o cuando estamos de celebración, pues al final es como que es lo mejor para Lucía, que duerma más. Pues entonces la cena pronto y a la cama. Sí, supongo que al final, quizás si yo fuese de una cultura muy distinta al español, que al final Nueva Zelanda y España sí son culturas distintas, pero son culturas occidentales y tal. Así que hay matices, como dice Yoli, de a la hora de ir a la cama y cenar, pero no es como en casa tenemos 2 gastronomías muy distintas, ¿no? Como si yo fuese de la India o algo así, que estamos intentando inculcar ese amor por 2 culturas de esa manera. Así que al final, pero sí, es verdad que hay matices, como dices, pero tampoco ha sido una cosa, no sé, que llevamos tanto tiempo y tampoco me siento medio
no me siento español, pero a la vez no me siento muy neozelandés tampoco. No vivo, no estoy mirando las noticias de Nueva Zelanda todo el rato, No, siguiendo de rugby y tal. Tampoco soy muy así. Es que Claro. más la cultura española hoy en día. Sí, además es lo que decía Yoli antes, que al final lleváis tanto tiempo juntos y ya tanto tiempo también viviendo en España, que realmente es como que tenéis eso, lo que decíamos, un pack que vosotros habéis creado y ya es que está tan como sólido. Claro, entonces ya, hace, yo que sé, 5 años y ya rápido nos hubiésemos casado. claro. Hemos tenido un hijo enseguida, no. Sí. Llevamos mucho ya recorrido antes. Claro, y eso facilita todo mucho porque al final es hablar un poco el mismo idioma y eso creo que es importante a la hora de, como decíais, ¿no? Pues teníamos muy claro que queríamos que ella fuera bilingüe, entonces lo que un poco costó fue encontrar la manera, ¿no? La estrategia, vale, pues ahora, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que estáis haciendo actualmente, ya que tiene una edad además perfecta, para fomentar principalmente la lengua minoritaria, que es el inglés, puesto que vivís en España? ¿Cómo lo estáis trabajando? Sería interesante comentar que la decisión, bueno, compramos un libro que no me acuerdo cómo se llamaba, que era un punto sobre este tema, Sí, cómo elegir en un inglés. sistema. How to bring up bilingual children. Sí, algo muy... Sí. How many... Muy, muy claro, vamos. Porque tenemos unos amigos que sí han optado por la opción que no me acuerdo cómo que se llama, pero, por ejemplo, en su casa es 100% inglés. ¿Sabes? Es una americana y un español. Y los hijos, al principio, ahora 100% inglés, quiere decir que el español está hablando en inglés con los hijos también. Y para Yoli, esa idea no, para ti no estabas muy cómoda No. con ese concepto de no hablar español con Lucía. Es mi lengua materna, para mí era muy importante. A mi recién nacida, hablarle pues como me salía del alma, que es obviamente en castellano. Así que eso nos dejaba, supongo, la opción Sí. de en casa, tú si estás sola con ella, es verdad que hablas más español. Aunque por recomendación de Olaya, Olaya, metiendo un poquito. va. Lo estoy haciendo, poco a poco. Bien, bien, bien. Pero sí, estamos trabajando. El idioma familiar es inglés, si estamos los tres en inglés, y si estoy con Lucía en inglés. Así que intentando reforzar el inglés lo más posible en casa, y eso es el sistema, que al final falla. O sea, como cuando estamos con los padres de Yoli, le hablo en inglés, pero es más fluido, depende del momento. Que si quiero que entienda su abuela lo que estoy diciendo, voy a hablar en español. Así que, pero por lo general hablo en inglés, sí. Y eso es un poquito el sistema. Y por el momento, lo que es difícil es saber si está funcionando. Lucía entiende todo, ¿no? Es que al final, si le damos un orden, digamos, en inglés o en español, entiende y lo hace. Sí. Pero responde en español y eso te hace dudar si va a empezar a hablar inglés en un momento dado o ¿Cuándo? no, y cuándo, y si estás haciendo bien. Ahí esperando. Señales, ¿no? Que lo estás haciendo bien. Y según la edad, es verdad que claro, al final, pues eso, es que es una adolescente. Entonces, pues, según la edad, pues de repente zasca, te suelta algo en inglés Sí. que no te esperabas y que dices, vale, I did it, I got it. Dices, vale, Está ahí, está claro, Pero por recomendación de Olaya también de ti, por ejemplo, de si le estoy leyendo un cuento por la noche, ¿sabes? Yo leo los cuentos en inglés. En vez de decir como where is the butterfly y ya tiene que indicar dónde está la mariposa, yo digo what color is the butterfly? Is it red or blue? Para que ella vaya hablando, ¿no? Claro. Y eso es importante también, no que sea solo dejando a ella hablar si quiere, ¿no? Ponerla en una situación que no sea de presión, no decir what color is it, porque quizás no sabe muy bien las palabras, pero dejar las opciones Sí. para poder responder en inglés. Y responde en inglés. Cuando Claro. le doy la pregunta en inglés, responde en inglés. Dice blue o lo que sea. Claro, porque al final le estás dando esas opciones que ya también es lo que tú dices, se siente como segura, igual tengo dudas, porque, claro, es muy pequeñina y está claro que para ella el idioma sencillo es el español, o sea, donde se siente cómoda es en español, entonces ella siempre va a ir a esa lengua en la que se siente relajada. Y voy a aprovechar para también decir que, bueno, hemos oído mucho eso de que muchas veces los niños bilingües o suelen tardar en hablar y demás, y que, bueno, no sé hasta qué punto es cierto en general, a lo mejor pues en algunos casos, pero vamos, que Lucía habla por los codos Ya. y que no ha tardado, eso sí, en español sí, sobre todo, pero
que no ha tardado en hablar y que, bueno, cuando empezó es que fue en un mes una explosión verbal. Ese mito, ¿no? Que tardan en Sí. hablar, Sí, que no... Bueno, cada niño tiene su claro, ritmo, ¿no? claro, Que al final cada hay niño- un mes fijo Ujú. que hay niños que hablan que han hablado antes de ella, seguro, Sí, claro. seguro. Pero cuando empezó a hablar dentro del rango normal, a tope. Claro. Y además que suele ser así, ¿eh? Que cuando empiezan es como de repente en una semana dices, ¿qué ha pasado? ¿Verdad? Fue sorprendente, Lo- fue estupendo. Lo que quería también decir es que noto que cuando digo el tema de mariposa, ¿no? Es blue o red o yellow. Yo noto que, por ejemplo, la palabra yellow, amarillo, no tiene tanta confianza en inglés como red o blue. Sí. A veces responde en español, dice amarillo, que para mí es información que esa palabra en inglés no lo tiene muy fuerte, mientras el blue y el red sí lo tiene más fuerte. Y eso es curioso, ¿no? Que ver y siempre como estás en ese momento midiendo la situación para que no haya presión, que es importante, ves que está un poquito perdida o tímida, es como la tienes que ayudar a algo. Sí. Otra cosa también Claro. que empieza a notar es que, claro, ella pues según vaya sacando más el inglés, que es verdad que lo va sacando poco a poco, claro, pues a nosotros a veces nos cuesta entender lo que nos está diciendo en inglés. Y porque ya en español eso no pasa tanto, porque la tiene además la pronunciación bastante clarita. En inglés sí que pasa más, y claro, es difícil el encontrar el tono y el, ay, cariño, no te estoy entendiendo, tal". Y que no se frustre y que le empiece a dar vergüenza porque es que hablo mal en inglés y no se me... Porque tiene un poquito un acento español Sí. en inglés, ¿no? Claro. La pata de un gato, en vez de decir paw, dice pao, Pau, ¿sabes? o Pau. Pao. ¿Sabes? Que quizás es normal para un niño que está aprendiendo inglés, pero quizás también para alguien que habla español, cuando ves o escuchas esa palabra, lo dirías más así, ¿no? Claro. Un poquito de acento. Claro, o sea, que tener el sistema fónico como en español al final, porque son dos idiomas que el sistema fónico es muy diferente, o sea, realmente, vocal, por ejemplo, en las vocales, ¿no? Entonces, claro, ahí hasta que ella vaya asimilando más, sobre todo utilizándolo, ¿no? Porque incluso los niños angloparlantes, cuando están iniciando el inglés, les cuesta mucho. Yo recuerdo que trabajaba con Early Years ahí en Londres y es que cuando yo pude comprender a esos niños tan pequeños en inglés, dije, ya no tengo problemas para entender en inglés a nadie. porque era muy complicado entenderles. Y, por ejemplo, leyendo, tardan muchísimos años en leer bien y, bueno, y en escribir, por eso el spelling se trabaja tanto. A mí me sorprendía mucho cuando veía series, yo qué sé, americanas, de hacer estos concursos de spelling. Yo decía, pero ¿qué hacen con 12 años haciendo concursos de spelling? Y es porque tienen problemas. Me he dado cuenta, pero es verdad, en español es mucho más fácil. Ya, bueno, a ver, pues tienes tú Claro, la H, pero bueno, No como en inglés. bastante más sencillo. es mucho más complejo, ¿no? Entonces, al final ella... Y después, lo que decía Yoli también, ¿no? De esa explosión de cuando empiezan a hablar y que ya no tuvo ningún problema, ¿no? Que ya, bueno, pues empezó pues normal. O sea, al final cada niño tiene su ritmo, sí. Pero es verdad que es como un mito que asusta a muchísimas familias. Es una pena que a lo mejor desanima a muchas parejas. Mucho. Yo creo que sí. O sea, que al final yo me he encontrado con casos de, no, es que preferimos que tuviera 7 años y que tuviera este idioma, por ejemplo, bien aprendido y entonces, y yo claro digo, no, hombre, no, cuanto más pequeño es mejor porque lo que para nosotros supone una dificultad enorme, pues aprender otro idioma y hacer ese esfuerzo, para ellos es mucho más sencillo. Y después además, no, es que saben menos. Yo recuerdo en un libro que leí, que lo dejaré en la descripción porque me gustó muchísimo y os lo pasaré también, comentaba, ¿no? De que al final siempre se decía, no, pero es que saben muchas menos palabras en español o en inglés que sus primos, ¿no? Y se ha llegado a demostrar ya que cuando sumas las palabras en un idioma y en otro, ya hacen ese total que el otro niño tiene, el monolingüe tiene en un idioma solo, ¿no? Entonces al final es que es un desarrollo normal, lo que pasa que es un cerebro que se tiene que habituar a dos idiomas, no solo léxicamente, sino entonativamente, o sea, es complejo, ¿no? Es que es un proceso que a mí me parece brutal que el cerebro haga eso, ¿no? Entonces, pues claro. Y ya para terminar, y damos cierre al episodio, yo creo que me gusta mucho que estéis aquí porque sois una familia que ha reflexionado mucho sobre cómo hacerlo, tanto antes como durante, ¿no? Yo creo que esas reflexiones son muy importantes llevarlas a cabo, o sea, pararse y decir, esto es lo que hay, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? Porque si no, nunca sucede. Es como que el tiempo pasa muy rápido y no llega, ¿no? Entonces,
¿Qué recomendaciones les daríais a otras familias que están considerando, pues eso, hacer lo mismo que vosotros, ya sea con niños pequeños o que han empezado tarde y ahora dicen, uy, quiero aprovechar el momento, tengo que hacerlo? ¿Qué les diríais? Yo, bueno, sí, desde luego les animaría, o sea, adelante, por supuesto. Mucha paciencia y muy paulatinamente, que se vaya introduciendo muy poco a poco, que no sea un cambio radical, porque entonces pues no puede ser un trauma para el niño, Sí. ¿no? Entonces que sea como muy poquito a poco y bueno, que nunca haya una presión, que no haya castigos, que no se vuelva algo, pues eso, obligatorio con presión, sino que pues esté más en el lado lúdico y del cariño, del amor y de la canción y de los... Sí, totalmente de acuerdo. Y diría que es importante buscar información, que hay muchos libros, depende del presupuesto, que claro, puedes comprar un libro, puedes trabajar como alguien como alguien como tú y hay muchas opciones, ¿no? Hay mucha información online gratis sobre las opciones y cómo hacerlo también. Así que buscar información, yo creo que empezamos googleando, ¿no? Y Sí. viendo lo que es normal, opciones, porque la idea de idioma minoritario, es que yo no sabía que había como sistema, o sea, suponía que sí había sistemas, pero no conocía esos sistemas, así que sabía que quería que fuese bilingüe, pero tenía que buscar un poquito de información, pero tampoco era muy difícil, ¿no? Es que al final hay mucha información y el proceso, el del día a día, es complejo, Sí. pero la estrategia hay como dos, o sea, depende, ¿no? Sí. Cultura y tal. Sí. Pero para nosotros, que al final el inglés es un idioma bastante común y tal, tampoco había muchas opciones, mucha confusión y tal. Pero sí, en el día a día hay confusión y eso es, bueno, es normal, ¿no? Pero tienes que tener esa idea para el futuro para tu hijo y tal, lo que quieres que sea, ¿no? Ese futuro. Yo creo que también es importante que para nosotros, tenemos una hija de 2 años y medio, ¿no? De 5 años, así que no sabemos lo que no sabemos lo que nos viene, ¿no? Total. Y cada Pero eso paso, todo ha ¿no? sido como muy fácil relativamente. No hay ningún aspecto académico, por ejemplo, que dificulte nada. Tenemos que quizás, como has dicho tú, cuando hemos hablado antes, cuando empieza a hacer X en español en cole, pues quizás hacemos lo mismo en inglés en casa. Así que la responsabilidad por el momento es hablar con ella, ¿no? Que es fácil, y leer cuentos. Pero más allá, quizás necesitas un poquito más estrategia, ¿no? Un poquito más planning para poder hacerlo bien, para que ella pueda escribir en inglés. Así que quizás hay como fases, ¿no? Y estamos en la fase, al principio, es la fase quizás más fácil, Sencilla. más sencilla, ¿no? Sí. O quizás es más compleja, así que eso no tenemos, no sabemos. No sabemos. Hay que repetir el podcast dentro de 5 años. Vamos repitiendo el episodio a ver qué ha pasado aquí. Analizamos. A mí me encantan los diarios de aprendizaje. Me gustan muchísimo porque, además de que me parece súper bonito como para, no sé, esa niña 4 a 12 años que lo vea, ¿no? Y diga, estará yo, ¿no? Me gustan mucho los diarios de aprendizaje de, pues, tal día esta palabra o está empezando a hacer esto. Porque no solo para ella, sino para vosotros mismos de esto está avanzando, porque día a día es lo que dice James, es complicado y ahora todavía, bueno, pero cuando después va a empezar más difícil, ¿no? Y esos diarios a mí me gusta, es algo que recomiendo mucho también porque es como muy bonito y Bueno, tenemos algo Pues una lista Sí. de las primeras palabras. apuntadas, pero sí Y podemos... pues la miramos el otro día. Era como buena. Y había mucho inglés. Sí. es que pasa eso, que sesgamos mucho la información, igual como obviamente utiliza más el español, pensamos que, ay, no, el inglés no, pero después te pones a analizar la realidad y dices, uy, pues mira, al final era mucho más de lo que pensaba, ¿no? Eso es muy interesante. Y también una cosa importante, que al final, pues James ha hecho el esfuerzo también de aprender el español, tú hablas inglés, yo creo que también como ese compromiso de la familia, ¿no? Que muchas veces favorece, yo se lo digo muchas veces a las familias de, bueno, pues si mamá habla español y papá inglés, pues vamos a intentar que igual tú también poco a poco te pongas a estudiar español porque también le estás diciendo a tu hijo, oye, me estoy esforzando, pues los dos estudiamos y aprendemos español a la vez, ¿no? Claro, es difícil, yo entiendo, yo no soy madre, entonces es muy fácil decir esto, ¿no? Pero yo qué sé, estos compromisos también ayudan a que el niño pues lo pueda vincular a esos momentos, ¿no? Juntos, que yo creo que es lo más importante al fin y al cabo, ¿no? Así que nada, pues un placer, chicos, me ha encantado la charla. Creo que tenemos que repetirla en 5 años, a ver qué ha pasado.
Ponte un Google Calendar. Me lo voy a poner, me parece muy interesante. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Olaya. Así que nada, gracias por la experiencia y nada, les dejaré en el episodio debajo vuestro YouTube, vuestro canal, para que también os conozcan un poco más todos los enlaces y nada, a seguir en la aventura de Educar Bilingüe. Muy bien, muchas gracias. Gracias, chao.